Bien, hola, buena tarde compañeros. En esta ocasión vamos a tener nuestra segunda parte de la clase del día anterior. Tuvimos una falla ahí con la cuestión de el programa con el cual llevamos ahora las grabaciones en la universidad y bueno, ya me parece que ha quedado completamente resuelto. Bien, bueno, entonces estábamos viendo la clase pasada esta parte de el artículo 4 y de la importancia de los mínimos requisitos que debe tener una aduana. Fíjense, las personas que operen o administren puertos de altura, aeropuertos internacionales o presten los servicios auxiliares que determinen las ferroviarias de pasajeros y de carga deberán cumplir con los lineamientos que determinen las autoridades aduaneras para el control, vigilancia y seguridad del recinto fiscal y las mercancías de comercio exterior, para lo cual estarán obligadas a, y aquí viene una regulación muy importante en la cuestión de pues de materia aduanal. ¿Y por qué digo muy importante? Porque estas medidas que tiene la ley también se prevén para evitar situaciones como delitos, y aquí lo diré de alguna forma. En realidad, ustedes logran ver esta situación de legislación en materia aduanal, en donde, como ya hemos visto en la primera parte de esta clase, lo que tenemos es que el Servicio de Administración Tributaria, es decir, el SAT, va a estar muy pendiente de las actividades en materia aduanal. Ahora la pregunta sería, ¿por qué va a estar pendiente? ¿No? Ahí resultaría la pregunta, bueno, sí va a estar pendiente, pero ¿por qué? ¿Por qué lo está o por qué se está realizando? Y es algo muy sencillo. Esto se realiza a través de que en realidad la administración del Estado va a verificar, entre muchas otras cosas, primero la procedencia de los productos. En un segundo supuesto, los químicos o las sustancias con lo cual han sido pues, realizadas estos productos. Ahora, ¿por qué esto es muy importante? Porque también existen mercancías o sí existen mercancías que en otros países, de alguna forma con las sustancias que se logran fabricar, pues son completamente legales, pero cuando entran a territorio nacional, aquí México los tiene clasificados como algo que no es bueno para nuestra nación. Por ejemplo, en la cuestión del plomo, ¿no? Por todos es conocido que el plomo, de acuerdo a la legislación mexicana, no es buena, derivado que produce radioactividad, este metal produce radioactividad. Y esto genera algunas alteraciones genéticas, corporales, etcétera, a lo largo del tiempo. Entonces, el actual Estado ha prohibido el uso del plomo. Otra cuestión que también tiene que ver con el Servicio de Administración Tributaria es la cuestión de los impuestos. Como ya hemos visto, todas las mercancías que vengan del extranjero, es decir, de importación de otro país, para comercializarse en este, tienen forzosamente que pagar impuestos. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí van a tener que pagar un impuesto especial para importaciones y eso lo tiene que verificar el SAT, es decir, ok, te voy a permitir, primero verifico tu mercancía y después voy a verificar si ya me pagaste impuestos. Y lo otro es también para verificar si es que dentro de estos comercios, dentro de estas instalaciones, pues de alguna forma no se llevan a cabo situaciones que tengan que ver con la cuestión de que el Estado realice, por así llamarlo, o el sujeto, mejor dicho, sería el comercializador, realice actividades ilícitas. Esto es que de alguna forma en aduana diga voy a pagar impuestos a lo mejor por celulares, pero dentro de los celulares a lo mejor está transportando otro tipo de mercancía. Puede sonar algo a lo mejor imaginario, pero lo cierto es que sí pasa. En muchas ocasiones, a veces el contenido de los paquetes dicen, por ejemplo, traigo dulces y para no pagar impuestos a lo mejor traen juguetes y ese juguete no lo están declarando y por lo tanto ahí qué sucede, ahí el SAT es donde interviene. Por eso es que ellos son los que revisan prácticamente todos los embarques y todas estas situaciones. Ahora, la ley de aduanera nos va a poner ejemplos claros de qué se necesita para poder para poder obtener estas revisiones sin que de alguna forma se vulneren los derechos de los comerciantes, ¿no? Es decir, ok, sí vas a comercializar, pero tienes que sujetarte a las reglas del país en el donde te encuentras. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Dice, ok, pues están obligadas a utilizar ¿qué? Y dice la fracción primera, poner a disposición de las autoridades aduaneras en los criterios
de los recintos fiscales las instalaciones adecuadas para las funciones propias del despacho de mercancías y además que deriven de esta ley, así como de cubrir gastos que implica el mantenimiento de dichas instalaciones. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Es obligación del Estado dotar de todas y cada una de las herramientas que necesita una aduana para poder funcionar. Es obligación del Estado, o sea, no es si quieres, es que tienes que realizarlo, tienes forzosamente que tenerlo, y de alguna forma eso implica que estemos ante una situación bastante compleja por lo siguiente, porque a veces el Estado a veces deja de lado el gasto de aduanas y aquí la ley les está obligando a que tienen que surtir de todo lo necesario, ¿no? Sueldos, instalaciones, artefactos, máquinas que van a ocupar. Ahora dice, las instalaciones deberán ser apropiadas previamente por las autoridades aduaneras y estar señaladas en el respectivo programa maestro de desarrollo portuario en la administración portuaria integral, o en su caso en los documentos donde se especifiquen las construcciones de las determinadas ferroviarias, de pasajeros o de carga, como los aeropuertos internacionales. En pocas palabras, cada instalación de medio de transporte masivo debe de tener un puerto aduanal. En esta postura, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo primero que vamos a estar verificando es que aeropuerto tiene aduana. También donde hay aduanas es en las de autobuses y la cuestión es de las ferrovías. ¿Por qué las ferrovías? Porque por allí o mediante ese mecanismo se transportan una gran cantidad de mercancías, sobre todo las que tienen un peso significativo, que probablemente sería difícil volarlas. Bueno, entonces en esos casos, allí es donde se tiene que estar generando una base aduanal en cada una de esas instalaciones. Ahora, por otro lado, ¿qué deben de adquirir estas aduanas? Porque, por una parte, bueno, sí tienen que trabajarlo, sí tienen que realizarlo, pero ¿qué es lo que van a realizar? ¿Qué van a tener? Porque eso es algo muy complejo. Y digo complejo porque en realidad lo que está pasando es que vamos a tener una situación de artefactos necesarios con los cuales pueden pues prácticamente funcionar nuestras aduanas. Y dice, adquirir, instalar, dar mantenimiento y poner a disposición de las autoridades aduaneras el siguiente equipo, y da la primera clasificación. Dice, de rayos X o gamma, o de cualquier otro medio tecnológico que permita la revisión de las mercancías que se encuentren en los contenedores, bultos o furgones, sin causarles daño, de conformidad con los requisitos que establezca el reglamento. Ahora, ¿por qué será la situación de los rayos gamma? Aquí platicaré algo. Tenía un video ya preparado, pero me parece que el video tiene protección de datos, entonces no lo puedo ocupar, pero les platico rápidamente. Es forzosamente necesario que las aduanas tengan esto, que las aduanas posean estos rayos X para poder llevar a cabo las revisiones en los diferentes estatutos y en las diferentes aduanas. Porque, como les decía hace un momento, a veces los comerciantes logran meter mercancías, declaran a lo mejor dulces, pero traen juguetes entre la carga y eso no me lo estás declarando. Y así es lo que sucede en muchas ocasiones. Ahora, también se hace para evitar la comisión de delitos. Y también habría que recordar, en las aduanas, en muchas ocasiones, no solamente revisan los equipajes, a veces también revisan lo que tiene que ver con la cuestión de ¿cómo se llama? De las personas. Se ha comprobado literalmente a lo largo del tiempo que a veces estas bandas de delincuencia organizada, independientemente del país de origen o donde se encuentren, utilizan a las personas para transportar este tipo de mercancías. Luego entonces tenemos lo siguiente. ¿Cómo las transportan? ¿Cómo es que no te das cuenta? Pues ocupan las cavidades del cuerpo de las personas para poder transportarlas. Un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, lo que hacen es que para que, aunque le revisen el equipaje, no lleva nada, les meten una especie vamos a decirlo, un paquete de drogas. Puede ser cocaína, puede ser marihuana o puede ser cualquier otro tipo de droga. ¿Qué es lo que hacen? Lo meten de alguna forma en esta proporción, y las mujeres, que comúnmente les dicen burreras, lo que hacen es meter esa mercancía dentro de un condón pues masculino. Y al final lo logran enrollar, lo amarran
y para poder introducírselo lo lubrican con un lubricante de farmacia, ¿no? ¿Qué sucede? Ya está dentro de su cuerpo ese artefacto. ¿Qué va a pasar? Cuando lleguen a la aduana, el policía tal vez les pueda decir, pasa tu equipaje, pues seguramente no va a salir absolutamente nada. Pero ¿qué va a pasar si le dicen a la persona, sabes qué? Pasa por la cuestión de rayos X. En esa situación, en los rayos X, obviamente va a salir allí las formaciones óseas del sujeto. Pero dentro de esas formaciones óseas, también los rayos X logran detectar o transparentar cualquier objeto que no sea una cuestión ósea. Entonces, ahí van a ver de alguna manera las figuras de estos artefactos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? En muchas ocasiones les dicen que pasen a otra sala, allí les ponen, si en caso de que sea mujer, les ponen a una mujer policía que le va a pedir que por favor se desvista para poder llevar a cabo la revisión, ya que la revisión, digamos, externa, pues no va a resultar en nada, forzosamente la tienen que desnudar. Y la policía, en este caso, para cuidar los derechos de la mujer, va a verificar si es que existe o no, o si es cierta la presunción de que la mujer lleva un artefacto dentro de la cavidad. Entonces, así es como los llegan a transportar, y por eso es que se piden en este caso los rayos X. En el caso de los varones se introducen en el ano. Allí lo que hacen es que esas situaciones se introducen en el ano, y bueno, ahí van a transportar la mercancía también. Pero en otras ocasiones no es así. En otras ocasiones lo que hacen es tragar cápsulas, tragar artefactos u objetos que pues literalmente no se deshacen dentro del estómago, porque pues, si se deshacen, obviamente el ser humano tendría una sobredosis y literalmente moriría. Pero no, en estos casos no. Lo que pasa es que las meten en esas cápsulas que no se disuelven, a efecto de que cuando vayan al baño y defequen, ahí es donde literalmente logren sacar este transporte de mercancías. También es posible también es posible ver mediante los rayos X, y bueno, ahora la tecnología también está muy avanzada para poder verificar estas situaciones. Antes de continuar, vamos a ver un video que me gustaría que veamos para poder continuar con esta situación. La Organización Mundial de Aduanas reconoce que los modelos aduaneros que pueden exhibir los resultados más positivos en términos de eficacia, agilidad y transparencia corresponden a aquellos en que las administraciones aduaneras se han reservado solo determinados aspectos considerados indelegables y han trasladado a los agentes aduanales y a otras entidades del sector privado labores que antes solo podía realizar el Estado. En términos de comercio exterior, el principal desafío de los gobiernos y del sector privado es hacer de la globalización una fuerza positiva para la población mundial. Desde la entrada en vigor del TEDCAN en 1994, el intercambio comercial de México ha significado más del 60% del Producto Interno Bruto. Los avances comerciales que nuestro país ha tenido de cara a la globalización han sido acompañados de un incesante proceso de modernización del sistema aduanero, impulsado en todo momento por los agentes aduanales de CAREM, quienes hemos colaborado con el Servicio de Administración Tributaria para transformar a la aduana mexicana en la mejor de América Latina y una de las mejores del mundo. Hoy, el 90% de las operaciones en las aduanas se realizan en menos de 10 minutos y del restante 10%, 3/4 partes se efectúan en menos de 3 horas. De 1,000 transacciones efectuadas, 998 pedimentos son validados en menos de 30 segundos y el pago de contribuciones hecho en tan solo 15 segundos. Los trabajos que hemos desarrollado de manera conjunta con el SAT en los años recientes son una muestra del compromiso que mantiene CAREM para continuar aportando al fortalecimiento de las aduanas y al crecimiento competitivo del comercio exterior.
Así como participamos en el desarrollo e implementación exitosa de los sistemas de captura desconcentrada de pedimentos aduanales, CADEPA, en 1989, y el Sistema Automatizado Aduanero Integral, SAI, en 1997, que revolucionaron por completo el trabajo de las aduanas y la manera de encarar los retos comerciales, los agentes aduanales desarrollamos una de las herramientas tecnológicas más exitosas para la facilitación, el control y la seguridad jurídica de todos los usuarios, el prevalidador, que entre sus virtudes destacan la emisión de alertas tempranas que evitan retrasos, multas e incluso el ingreso de mercancía ilegal a territorio nacional. Semanalmente, el prevalidador de Karen evita sanciones por más de 712 millones de pesos, además de generar alertas a la autoridad y a los agentes aduanales sobre posible mercancía subvaluada. Este sistema garantiza una correcta y ágil revisión de más de 1.500 criterios de los datos asentados en la declaración aduanal, conocida como pedimento. Tenemos comunicación directa con todas las dependencias federales que operan permisos y autorizaciones para comprobar su autenticidad y validez, evitando así que falsos gestores utilicen regulaciones no arancelarias falsas o alteradas. Pago electrónico. Anteriormente, las operaciones de comercio exterior se pagaban en las cajas de las aduanas. Después, los pagos se hacían en las sucursales bancarias, originando tiempos de espera de más de 5 horas para pagar un pedimento. A partir del 2006, Karen colaboró con el SAT en el desarrollo del pago electrónico centralizado, que disminuyó a segundos el pago de contribuciones a través de conexiones vía Internet, lo que se tradujo en transparencia, seguridad y eficacia en el comercio exterior. Sistema de análisis de operaciones de riesgo por subvaluación. Ante la creciente actividad ilícita de subvaluar mercancías, es decir, declarar en la importación un valor en aduana menor al realmente pagado, y el llamado de los diversos sectores industriales por la afectación de la cual eran sujetos a causa de la competencia desleal, el SAT implementó en conjunto con Concamín y Karen el SAORS, herramienta tecnológica que nos ha permitido disminuir hasta en un 47% el número de operaciones subvaluadas de la industria textil, calzado, vestido, acero y cigarrillos. El programa se basa en 3 objetivos clave de la gestión de riesgo. 1. Identificar previamente al despacho operaciones susceptibles a ser subvaluadas y a generar pistas de auditoría. 2. Realizar análisis de valor. Y 3. Garantizar el correcto pago de contribuciones, aumentando con ello la recaudación de impuestos y fomentando una sana competencia en el mercado. Ventanilla única de comercio exterior. Los agentes aduanales de Karen colaboramos con el SAT en el desarrollo, implementación, difusión y capacitación de la ventanilla única de comercio exterior. Con ella, se reduce el tiempo para la gestión de los trámites en más de 90% y el tiempo del reconocimiento aduanero disminuye más de 11%, con lo que se benefician aproximadamente 30 actores involucrados, entre instancias gubernamentales, exportadores, importadores, agentes aduanales y más, logrando simplificar 40 documentos, 165 trámites y 200 diferentes datos. La ventanilla única no solo facilita el intercambio comercial de nuestro país, sino que nos sitúa como una nación altamente competitiva, atractiva para la inversión extranjera y detonante del crecimiento económico, como lo señala la Organización Mundial de Aduanas, colocándonos nuevamente a la vanguardia a nivel mundial. Comercio exterior digital. El siguiente paso se dará mediante el proyecto CEDI, Comercio Exterior Digital, que nos convertirá en la primera aduana sin papeles del continente americano y que permitirá, además de tener ahorros de casi el 60% en el costo del manejo y almacenamiento de documentos, auditorías en línea y un mejor análisis de riesgo. Estas acciones son ejemplo de cómo a lo largo de la historia de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana hemos sido partícipes conjuntamente con el SAT y otras autoridades de la modernización del sistema aduanero, traduciendo el comercio exterior en fuente de crecimiento y prosperidad para todos los mexicanos. Por ello, nuestra aduana es considerada aduana modelo de América Latina. Rapidez, eficacia, alta tecnología, transparencia, automatización y bajos costos son el rostro de la competitividad aduanera de México en nuestros días.
Karen, 75 años modernizando el comercio exterior y las aduanas del país. Bien, luego entonces lo que va a estar sucediendo es lo siguiente. Vean, esta parte de la cuestión aduanera es, vean todas las situaciones que va a estar vigilando, en este caso aduanas, trámites, transporte, almacenamiento. Entonces, vean todo lo que necesiten infraestructura para que de alguna forma esto pueda tener un gran avance. Y tenemos esta parte, en esta situación. Bueno, ya vimos la cuestión de los rayos X, también dice de pesaje de las mercancías que se encuentren en camiones, remolques, furgones, contenedores y cualquier otro medio que las contenga, así como proporcionar a las autoridades aduaneras, en los términos del Servicio de Administración Tributaria, que establezca mediante las reglas de carácter general la información que se obtenga del pesaje de las mercancías y de la tara. Aquí habría que recordar algo muy importante, compañeros. Vean, esta parte, esta situación que tiene que ver con la cuestión de pesaje, aquí hay una situación verdaderamente importante, porque aquí las pesas pueden ser como comúnmente lo tenemos, es decir, una pesa normal, pero cuando estás hablando ya de grandes embarcaciones, lo que sucede es que logran poner, o hay pesas que están literalmente en el piso, están subterráneas. Entonces lo que colocan allí son los camiones, son los remolques, o son literalmente todos los contenedores que traen los barcos llenos de mercancías, y lo que sucede es que los descargan posteriormente y después vuelven a pesar esos mismos objetos, ¿no? Vuelven a pesar el camión, vuelven a pesar los contenedores, ¿y qué es lo que sucede? El peso que les dio en un primer momento entre el camión cargado, le van a restar el valor o el peso del solo camión. ¿Y qué va a suceder en ese caso? La resta, ahí es donde se va a poder saber cuánto es el verdadero peso de la mercancía. La tara es eso, la tara es el peso que tiene aquel artefacto que se ocupa para transportarse. Luego entonces lo que vamos a tener allí es esta situación. Entonces es algo que también se tiene que tener, pesaje de mercancías, todas y cada una de las básculas que van a llevar a cabo esta interacción. De cámaras de circuito cerrado, video y audio para el control, seguridad y vigilancia. Esto es primordial. ¿Por qué? No solamente por la cuestión del contrabando, por la cuestión delictuosa o la cuestión de los delitos, sino también por una parte esta situación que tiene que ver con la cuestión del circuito cerrado, es decir, tener una perfecta vigilancia de todo lo que se tiene dentro de estas instalaciones. A veces puede llegar alguien externo y eso también se ha comprobado. Hay robo de mercancías dentro de las aduanas. ¿Por qué se ha comprobado? Porque obviamente la gente sabe que ahí viene todo lo que proviene de otros países y que se va a comercializar alrededor del país. Entonces eso implica dinero, y algunas mafias o algunas organizaciones criminales pues también está para la cuestión del robo. Otro es para poder quitar de alguna forma los artefactos, ¿no? Es decir, cuando vienen a veces, fíjense, esto pasó hace como 2 años, en un cargamento de latas de chiles, a la hora de que abrieron los chiles se dieron cuenta que por dentro tenían ya un sistema de, una especie de cápsula, y en la cápsula llevaban ahí pues muchas sustancias psicotrópicas, es decir, drogas, que bueno, habían querido camuflar para poder hacer el transporte, y eso pasa muy seguido. O sea, por eso es que tienen perfectamente las videocámaras. A veces llegan a transportar hasta dinero y a veces el dinero lo llegan a quitar. Entonces, esa situación, literalmente por eso es que se tienen que generar estos circuitos cerrados, ¿no? Fíjense, de generación de energía eléctrica, de seguridad y de telecomunicaciones que permitan la operación continua e interrumpida del sistema informático de las aduanas de conformidad con los lineamientos del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, en dado caso, digamos que las aduanas, si bien es cierto, pueden tener su instalación directamente de CFE, ellos también tienen que tener sus propias plantas a efecto de que sean autónomas, a manera de que si hay un apagón, de alguna manera, por Comisión Federal, ellos no dependan de ese apagón, sino que ellos continúen trabajando
por su autonomía eléctrica y de seguridad que les dará ese funcionamiento. Y por último, tendremos a los de sistemas automatizados para el control de las entradas y salidas del recinto fiscal, de mercancías, de personas, de medios de transporte, así como los medios de control autorizados previamente por las autoridades aduaneras. Esto que implica que vamos a estar en una situación de completa vigilancia, en donde se sabrá perfectamente quién entra y quién sale, por dónde sale, cómo sale de las aduanas. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase del día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.